Ok, nos encontramos en estos momentos iniciando nuestro programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. La enfermedad proviene de una baja espiritualidad. Tú debes ser tu propio médico. Si no hay silencio interior, todas las medicinas y los mejores médicos son en vano. El subconsciente del hombre moderno es tan inestable como un océano agitado con olas tempestuosas. El subconsciente, lleno de impresiones, inquieta el alma. Las emociones estallan. Entonces, como una erupción volcánica. Sin trabajar las emociones, la espiritualidad no es más que un castillo de naipes. ¿Y qué es un hombre sin paz mental? Separado la gracia del Padre, del Creador, busca en vano consuelo en las cosas materiales. Pero esto no es consuelo, sino un agujero sin fondo, y al final solo hay un vacío. Cuando el alma se convierte en un mar en calma, comienza la curación. Recuerda, esta es la regla de oro. El origen de la mayoría de las enfermedades está en la mente. Así que la mente puede superar la mayoría de las enfermedades. Este es nuestro programa Conciencia, Sanación y Liderazgo. Se transmite por Bello Estéreo, por archivaradio.com y rápidamente por Consa Liderazgo, la emisora de Conciencia, Sanación y Liderazgo. Saludamos a William Gutiérrez Herrera, el director de la Archiva Radio y de Bello Estéreo. En nuestro programa Conciencia, Sanación y Liderazgo hemos querido muchas veces y generalmente hacerlo de qué significan las siglas de Conciencia, Sanación y Liderazgo. La vez anterior hablamos sobre el liderazgo. Son temas cortos que paulatinamente se pueden ir desglosando, pero nos lleva a hablar y a entender que para llegar a un manejo directo y profundo, inicialmente hay que hablar en términos generales. Hablamos también en anteriores programas sobre el liderazgo, pero el liderazgo que tiene que ver con la parte espiritual. Hoy vamos a hablar un poquitico sobre la sanación, pero en términos más que todo generales. Tengo un lema, y es que Dios cura y el médico se lleva la plata. Es un manejo cínico de Voltaire, pero en el fondo cualquier médico que trabaje la medicina holística podría entender lo que estoy diciendo. Nosotros, los que trabajamos la medicina alternativa, hacemos algo muy importante: elevamos la frecuencia del paciente para que él se autocure. Y es indudable que el verdadero médico debe entrarse directamente a entender la problemática del paciente desde un aspecto espiritual, mental y físico. Voy a retomar un poquitico los conceptos antiguos sobre la sanación, porque uno podría ver en los textos antiguos y en los grandes médicos antiguos la resolución a una gran cantidad de problemas que han aquejado a la humanidad. Vamos a hablar un poquitico de Hipócrates, el sabio de Cos, 460 años antes de Cristo y 370 antes de Cristo. Es un médico griego en el período de la Grecia clásica, siglo de Pericles. Él lanza una serie de frases que yo muchas veces he utilizado y me parece muy importante. Vamos a desglosar algunas frases de él. La fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todos. Dicen los griegos, el elan vital, el chi o el ki de los chinos y de los japoneses, es el elan vital de Rupert Drake y de una gran cantidad de filósofos, y sobre todo cuando se habla a nivel de medicina acupunturista, se habla del ki o el chi.
Entonces, la fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todos. Esa energía vital, dicha por la homeopatía a través de un gran médico, del cual soy discípulo, Samuel Federico Hahnemann, el creador de la homeopatía. Cuando nosotros hablamos de esa fuerza vital, estamos hablando que muchas veces nosotros tenemos que subir esa fuerza vital, y la homeopatía lo hace, y la mayoría de terapias alternativas. Deja que tu comida sea tu alimento, y tu alimento sea tu medicina. Esta es una de las frases más célebres de Hipócrates. Él decía que inicialmente el hombre enfermo no debe comer, el hombre sano debe comer para hacer que esa comida sea alimento y muchas veces reemplace la medicina. Si nosotros entendemos esta frase célebre de Hipócrates, podríamos entender qué es la comida, qué es la verdadera comida. Y deberíamos aprender un poquitico sobre nutrición. Que tu alimento sea tu medicina y que tu comida sea alimento. Podríamos preguntarnos, ¿realmente cuando yo como mi alimento y ese alimento realmente se convierte en medicina? Nos podríamos preguntar. El paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico. Esa es otra frase muy importante. Se ha generado en los últimos 150, 180 años de la medicina química alopática, que es el medicamento el que cura. Primero, ningún medicamento cura. Cura elevar la frecuencia del paciente para que ocurra en sí una sanación. Estamos soportando una medicina alopática que trabaja los síntomas, pero que no cura. Entonces, para que haya una buena definición de saneamiento, de curar, el paciente debe estar en parte activa con el médico. Si alguna persona desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Pero se podría preguntar cuáles son las razones espirituales, mentales y físicas. La psicología actual que se está entendiendo de psicología alternativa dice algo muy importante. Habla del proceso de gestación, los 7 primeros años de creación, de vida, y las famosas creencias que vienen en un árbol genealógico. O sea, el proceso de curación no es tan fácil como lo hemos manejado. Por eso es más fácil erradicar un dolor con un analgésico, una fiebre con un antiepiléptico, manejar un proceso infeccioso con un antibiótico. Pero saber de dónde viene la enfermedad es una maraña con amplias posibilidades, y es donde entra el médico realmente a entender qué está pasando en el paciente. Y ese médico, ¿cómo sabe qué está pasando en el paciente? Cuando él es paciente de sí mismo. Yo le decía a alguien, fuera de los perfiles que hemos hablado, a nivel de liderazgo, que cuál debería ser un líder y un verdadero médico, el que tiende a ser sano, un médico sano, un líder sano, es que tiene problemas y comportamientos internos que no ha podido manejar. La salud mental es una guía para entender al líder. La salud mental y física es una guía y un prototipo para entender al médico. Todo está hilado. Si no eres tú tu propio médico, eres un tonto. Mire, a eso lleva la verdadera medicina alternativa, a decirte, tú tienes que madurar, tú eres parte vital de ese entremaneje que hay entre el médico y el paciente. La mejor medicina de todas es enseñarle al paciente que la medicina no es necesaria.
Y estamos hablando de Hipócrates 460 años antes de Cristo. La fuerza del corazón natural dentro de cada uno de nosotros es la mayor fuerza a mejorar. ¿Y cómo se daña esa fuerza natural dentro de nosotros? Recordemos que hemos hablado que el ser humano, el espíritu que encaja en armonía en un cuerpo, va a cumplir un cometido como una misión espiritual. Pero son las creencias las que los llevan a que dejen esa misión espiritual y se convierta en una misión de vida. Lo he dicho muchas veces, yo encuentro médicos que quieren ser chefs y son más felices siendo chefs porque se han dado cuenta de su misión espiritual. Han jugado a las creencias y por eso son médicos, abogados, doctores, en lo que fuese. Pero lo que descubren, una psicóloga quiere ser pianista, porque se da cuenta que lo que realmente quería cuando niña era ser pianista. Entonces tendríamos que mirar esa sanación verdadera entre la diferencia misión espiritual y misión de vida. Esa misión de vida muchas veces inculcada por el árbol genealógico, por abuelos, bisabuelos, por padres, que quieren que sus hijos hagan lo que ellos no hicieron, sea el médico de la familia que no pudieron ser, el psicólogo de la familia o el sacerdote de la familia que ellos no pudieron ser por problemas heredados, y sin quererlo fustigan al hijo para que el hijo tenga logros, pero no escuchan la voz del hijo. Y ese interior hay que ser escuchado para que el hijo lidere procesos y se dé cuenta que puede ser lo que realmente debe ser, a través del propósito de vida en su misión espiritual. Tomamos un poco de agua, porque una de las características que decía Hipócrates, que debemos tomar agua. No el agua que venden por ahí, el agua de fuente. Ojalá cogerla con las manos, o con esas coquitas que antiguamente se hacían cuando uno dañaba o partía el coco. Agua natural, y si es posible, ionizarla, bendecirla. ¿Cómo se ioniza el agua? Dicen algunos estudios, Emaro Emoto habla de lo que significa hablar con el agua, pero hay manejos para uno ionizar el agua. Uno puede colocar en un pote muy amplio, muy grande, puede colocar alrededor imanes de 8 Gauss, colocarlos con la parte que dé al frasco, no plástico, que dé en el polo negativo. Y esa agua se vuelve medicamentosa. El médico trata, pero la naturaleza sana. Y por eso el verdadero médico debe darse cuenta cuáles son los medicamentos que ayudan a que se eleve la naturaleza. Tenemos las plantas, tenemos los minerales, tenemos el verdadero alimento, el alimento de campo, el alimento que no ha sido fustigado por una gran cantidad de pesticidas, o que le han quitado a ese terreno, lo han empobrecido, porque a toda hora lo están forzando en que tiene que sacar cosechas constantes, 7 años de cultivo y 1 año de descanso, como si fuera algo sabático, e ir cambiando en el terreno, irlo limpiando, e ir cambiando lo que se está cultivando. Deja tus medicinas entonces en la olla del químico. Si puedes curarle al paciente con comida, mira lo que significa el alimento. Pero aquí viene lo más importante, y es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en este sabio Hipócrates, discípulo de Esculapio, y de ahí sale lo que nosotros llamamos el dictamen y el juramento hipocrático. Resulta
y él lo preconiza constantemente en sus charlas, en sus libros, dice algo que es demasiado vital e importante: que tu alimento sea tu medicina. Pero también dice, lo primero es no hacer daño. Lo primero es no hacer daño. Entonces, una medicina con grandes efectos secundarios está haciendo daño. Se debería utilizar en urgencias. Pero viene algo dentro de la historia de la medicina que me llama mucho la atención. En 1910 se hace el informe Fresner, que lo pueden ustedes investigar, hecho por un profesor, pero tiene por debajo de cuerda un manejo económico, no un deseo de ayudarle al ser humano. El informe Fresner se hace en Estados Unidos por indicaciones de Rockefeller, el abuelo de todos los Rockefellers que hay ahora. Y él, siendo uno de los hombres más importantes y más ricos y dueño de pozos petroleros, se da cuenta de cómo a través del petróleo se pueden originar gran cantidad de sustancias y pueden ayudar a procesar medicamentos. ¿Qué hace Abraham Fresner? Siendo contratado con esta misión, una misión económica, no una misión con el deseo de regular la medicina, sino económica, comienza a buscar en Estados Unidos los médicos holísticos, naturistas, naturópatas, herbolarios, acupunturistas, homeópatas, quiroprácticos y iridólogos, los que manejan la enfermedad con el naturismo a través de mirar en los ojos. Y genera ese informe Fresner, donde es capaz de separar la medicina del alma y solamente viene una medicina del cuerpo-mente, que serían los tratamientos químicos. Se podría tomar no como un avance, porque a raíz de todo viene lo que nosotros llamamos la medicina moderna. Pero ¿qué hubiera pasado? Lo que está descubriendo ahora la psicología, la neurología, la psiconeurología y la mayoría de terapias alternativas: enfermedad espiritual, enfermedad mental, llega a la fisiología y luego a la estructura. Hemos separado y hemos creído que solamente el cuerpo maneja unos síntomas y unos signos, pero no se pregunta el por qué, lo que viene con antelación. Y eso se separó a través del informe Fresner, donde empezaron a ir erradicando una gran cantidad de estos médicos antiguos, médicos que sabían algo de ocultismo y esoterismo y pertenecían a escuelas del saber, y le fueron dando un manejo a nivel categórico con el fin de vender los productos que se iban a gestar posteriormente. Esta medicina saca a los médicos de institutos y va creando un instituto nuevo que posteriormente va a ser la universidad. Pero lleva a que los médicos en una u otra forma promulguen, propulsen y vendan los medicamentos que estas fuentes financieras van a gestar, que sería el emporio Rockefeller. El informe de Fresner hizo algo muy bueno. Hizo más o menos una especie de censo de los médicos, pero los médicos que no se adaptaban a las nuevas leyes eran médicos que eran excluidos, y muchos institutos fueron comprados para seguir con la nueva forma de manejar la medicina. No todo es malo, porque en este universo físico el yang y el yin se complementan. El yin comparte el yang y el yang comparte el yin. Si lo queremos mirar por el manejo chino, ¿esto a qué nos lleva? Cuando hay una separación del cuerpo, solamente somos células, solamente somos tejidos, solamente somos cuerpos o somos sistemas, aparatos. Estamos hablando de una medicina estructural, y eso mismo pasó muchas veces con la psicología
una psicología estructural. Ahora viene un poquitico más la psicología humanística. Y se han hecho cambios necesarios, pero lo dice Hipócrates, desuir los conocimientos del pasado es una gran catástrofe. Entonces, hemos visto que este informe ha sido criticado por la Fundación Humana Reich, que ha planteado grandes interrogantes en torno a la validez de este famoso informe. Estamos hablando del informe Freshney. Una médica canadiense, la doctora Ghislaine Lantot, en el libro La magia médica, según ella, la estrategia consiste en suma, en tener enfermos crónicos que tengan que consumir todo tipo de productos paliativos. Estamos en el mundo del cambio. Estamos en un mundo que, si seguimos así, viene una hecatombe, una decadencia moral, el hermano contra el hermano, la desunión familiar, las grandes políticas que ahora se están hablando, que son políticas que vienen a enajenar conductas y a llevarnos por un conductismo de dolor, que se llaman, entre comillas, conductas progresistas, que son muy equivocadas. Una civilización prospera porque la familia esté unida. Una civilización prospera porque hayan líderes que ayuden a prosperar la familia y a elevar los conceptos de civilización. Yo no podría decir que lo pasado es malo. Yo podría decir que hay algo malo en el pasado que hay que corregir. Pero como decía un concejal vitamina, los viejos ya hicieron su labor y se equivocaron. Ahora somos los jóvenes, perdónenme. Nicolás Lachi habla de una juventud de cristal, que hay que reeducarla, porque se está equivocando en una gran cantidad de conceptos. Entonces, todo debe cambiar, pero debe cambiar para generar una cultura necesaria de cambio que genere supervivencia. El denominador común en todo el universo es la supervivencia. Ahora, habría una supervivencia buena y una supervivencia mala. El ladrón roba por sobrevivir. Sí, pero ese sobrevivir lo lleva a un infravivir. Y debería ser sobre la vida. Un líder debería gestar cambios sobre la vida. Somos seres humanos en una barcaza, en una nave interplanetaria llamada Tierra. Todos respiramos el mismo oxígeno y nuestros patrones mentales están ayudando a un propósito macro de supervivencia. Todo acto negativo que tú hagas va a estar en contra de una multidiversidad de criterios, donde los criterios elevados suman. Aquí lo que se ve en el bosque, la civilización, es eso. Todos pertenecemos como árboles a un conglomerado. Recibimos el mismo oxígeno. Esos árboles están manejados por raíces de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, creando en sí un árbol genealógico. Ese árbol genealógico es un bosque y todos sumamos para la madre tierra y para nuestros procesos evolutivos. Por eso, si la ciencia cambia, a veces creemos que está cambiando para mal, es el transhumanismo. Se debería hacer un trabajo de prevención de la enfermedad mental, enfermedad física. Y todo tiene que ver con una alta espiritualidad, todo tiene que ver con limpiar creencias. No sirvo, no soy capaz, no puedo, nací pobre. ¿Sí? Todos somos iguales, todos, pero nos diferenciamos en la toma de decisiones y en mirar las oportunidades y asumirlas. Por eso debemos elevar al ser humano a una condición donde realmente se pueda mirar en ese espejo y entender que Él es su verdadero sanador. Y ahí es donde pulula la verdadera civilización. Y mire que han habido seres
que han entregado conocimientos muy importantes para ayudar y gestar procesos de civilización. La misma ciencia se encuentra en los albores del siglo XX al XXI. Queda atónita cuando estamos hablando de cuantos energéticos. La física entra a un paradigma que es la cuántica. Y la cuántica era aquello que decían los maestros Richis, los de Richis, 3.500 años antes de Cristo, 7.500 años de Cristo. Civilizaciones como la Sumeria hablaban de la energía vital. Los chinos, en su libro El Emperador Amarillo, hablan a través de que el cuerpo está regido por energías. Habla de meridianos, habla de chakras. Y la medicina de ellos se basa en recuperar esos centros energéticos que están disparatados. Y se disparatan por el odio, por el rencor, por la apatía, por los celos. Entonces, si nosotros miramos, en cada uno de nosotros hay un universo y hay que llevarlo para que sea un universo que se dé cuenta que viene de fuente, viene de un poder más grande. Por eso los tibetanos hablan de que la fuente no se puede predecir, no se puede definir, es el incognoscible. En nosotros hay fuente, en nosotros hay luz, hay una chispa divina. Y la medicina debe ayudar a que salga esa chispa divina, porque es donde está el verdadero médico. Deben ser cambios muy importantes los que se deben dar. En una época donde nosotros decimos que la ciencia es el Dios, no amigo. La ciencia no es el Dios. El Dios es la chispa divina que tú debes encontrar en ti mismo. Ese es el verdadero Dios. Ese es el punto de anclaje, con verdades superiores que apenas se van a dar. Y si tú entiendes por qué se van a dar, vas a quedar aterrado de lo maravilloso que tú eres. Miren, cuando hablamos del libro del Emperador Amarillo, estamos hablando de una compilación antigua de lo que es la medicina. Compilación entregada, se cree, por entidades superiores. Y el hombre las plasma a través de este libro, donde se habla de los centros energéticos que tiene el ser humano. Él lo decía, somos energía, somos frecuencia, somos número, somos vibración. Ahora se está diciendo en un lenguaje coloquial que somos información. Esa información es lumínica, es de ondas. El pensamiento trabaja una frecuencia. Cada órgano, glándula y tejido trabaja en una frecuencia. Edmund Reich, un investigador americano en el siglo anterior, comienza a hacer sus trabajos y es capaz de crear aparatos que sean capaces de detectar y de ver por vez primera los virus, las bacterias y los hongos. 37.000 veces puede aumentar lo que se aumentaba en esa época para ver lo que es un virus, lo que es un hongo. Y comienza a ver las bacterias prácticamente ahí. Y se da cuenta que las bacterias resuenan con la luz, resuenan con la frecuencia. Y saca un aparato donde puede neutralizar a través de manejos de resonancia aquellas bacterias que están gestando enfermedades. Pero ¿qué sucede? Reúne en Nueva York, creo que en Nueva York o en San Francisco, reúne alrededor de 16 pacientes de cáncer. Y ya un grupo de médicos y de laboratorios farmacéuticos y de entidades importantes, y les demuestra en un 95% cómo son curados esos pacientes en menos de 2 meses. Pero, por cosas del destino, sucede que lo persiguen, le queman el laboratorio y se pierden todas las investigaciones. Por eso, Hipócrates decía, sé tu propio médico. Otto Heinrich Walford, un fisiólogo alemán, demasiado y tan importante, gana premio Nobel en 1931
con una hipótesis del crecimiento de los tumores. Según el crecimiento maligno y el crecimiento de los tumores son causados por el hecho de que las células tumorales generan energía, principalmente por medio de una degradación no oxidativa de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a una célula no recibe oxígeno por 48 horas, la célula se vuelve cancerígena. ¿Sí? Entonces la célula que no está recibiendo ese oxígeno crea el tumor y comienza a vivir de la glucosa. Por eso una persona que tenga cáncer debe mermar el azúcar, debe mermar la glucosa. Y él lo dice en sus estudios. Según él, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico, que son las caras de una misma moneda. En su momento vamos a hablar un poquitico de nutrición, pero de una nutrición muy diferente. Vamos a hablar de combinaciones de alimentos, de trufologías, porque lo que pretendemos es que usted mismo sea su propio médico. Es hora de yo decir, la salud es mía. Tengo pacientes que ellos mismos descubren qué es lo que les está ocasionando la enfermedad y son capaces de manejar la emoción. Recordemos, misión espiritual, misión de vida, antagonismo entre esas dos visiones. Recordemos también cómo las creencias de ese árbol genealógico transmitidas a través de los padres generan ambivalencias y fuerzas contrarias en la misión espiritual que va a manejar ese hijo que va a crecer. Creencias de yo no puedo, no soy capaz, nací para perder, nací pobre, nací mujer y voy a sufrir mucho, todos los hombres son malos. Esas creencias van a crear caminos de herradura, de dolor, y las personas no van a ser felices. Y se está hablando de lo importante que es el manejo mental en la verdadera salud. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que hay una verdadera alimentación que nos debe nutrir, una alimentación que promulgue el verdadero metabolismo a nivel celular, para que el mismo organismo, a través de esa decantación, de ese catabolismo, sea capaz de utilizar las sustancias necesarias para regenerar y dar vida. Entonces, la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, tiene el otro. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno. En cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Recordemos que el ser humano tiene un pH de 0 a 14, donde va de 0 a 7 ácido y de 7 a 14 alcalino. Entre 6.7 a 7.3, más o menos, deberíamos estar haciendo un trabajo para ayudar a que los sistemas operen como deben operar. Las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Entonces, privar a una célula de oxígeno por 48 horas puede convertirse en cancerosa, y en su libro, que ojalá lo busquen, El metabolismo de los tumores, el doctor Otto Henry Warburg explica. Esto es demasiado vital y demasiado importante. Nosotros debemos empezar a reestudiar, a adquirir conocimiento. Es hora de que entiendas que tú viniste a la vida con un propósito de estar por encima de la vida, de cumplir una misión espiritual, de entenderte por qué estás acá, cuál es tu misión real de vida, real espiritual, y ayudar a que otros lo sepan.
Por eso hablamos de conciencia, sanación y liderazgo. Porque cuando el hombre comienza a ser consciente y se da cuenta que prácticamente su inconsciente lo maneja, lo manipula, lo lleva de un sitio a otro sitio, que su grado de conciencia es mínimo, casi un 5%, de que está repitiendo los pensamientos anteriores y que es consciente prácticamente de un 1% en el día. Dice, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi norte? ¿Qué es lo que quiero? Por eso, el verdadero líder que no hace un trabajo de elevar su sistema mental, salir del odio, del rencor, de la avaricia, ¿sí?, del resentimiento, del orgullo, irse elevando a través de la compasión, del manejo altruista, de la cautela, de la alegría, del entusiasmo, no va a ser un buen líder. Va a ser manejado egoístamente, y este mundo ha sido manejado egoístamente. Cuando tú eres consciente de que eres inconsciente, y vas a entender que hay algunos procesos en ti que son fisiológicos, que son inconscientes, te vas a dar cuenta que todo el inconsciente no es malo, pero hay partes en ti que tú debes empezar a manejar. Recuerda, como dice Hipócrates, ayúdale al médico, sé el médico de ti mismo. Entonces, Otto Warburg demostró que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas: la acidosis, o sea, una alimentación ácida, y la hipoxia, la falta de oxígeno. Las células cancerosas son anaeróbicas, o sea, no respiran oxígeno y no sobreviven en presencia macra de una gran cantidad de oxígeno en altos niveles, pero sí en glucosa. Entonces nos debemos dar cuenta del trabajo que se debe hacer diario. Hay formas muy sencillas de empezar a manejar la salud. Te levantas en la mañana, haces ejercicios respiratorios, en Hatha Yoga se llama pranayama, ¿sí? Haces pranayamas de respiración, una respiración diafragmática que prácticamente llene todos los pulmones. Inspiras de 1 a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retienes inicialmente de 1 a 4 y expeles lentamente de 1 a 8. Haces una pequeña pausa, que es la conexión con el alma, y vuelves otra vez a inspirar. Son métodos tan naturales, porque la respiración nuestra es una respiración prácticamente menos de un 35%. O sea, la parte inferior de los pulmones no está recibiendo el oxígeno como debe ser. Por eso hay que hacer una respiración diafragmática. Busca en YouTube, busca respiración diafragmática y vuélvete un amigo constante de esa respiración. Toma agua, toma buena cantidad de agua al día, ¿sí? Camina por la banda o por la tierra, descalzo. Yo generalmente me sitúo muy temprano en una terraza, que para mí una terraza es como vivir en el cielo, y allá recibo bien temprano mis baños de sol. Se llama sun gazing. El sun gazing es mirar el sol cuando el sol está saliendo, lo miro bien temprano, cierro un ojo, miro el sol, parpadeo cuando el sol está saliendo. Cierro con el ojo que mire y hago el otro. Hago un trabajo entre 3 a 5 minutos diarios, cuando es posible, porque a veces me toca atender pacientes, dictar charlas y conferencias o hacer coaching a personas fuera de aquí de Colombia, y los horarios son pesados. Pero hacer este baño de sol y esta mirada ayuda, porque se habla de que el sol, a través de esas frecuencias lumínicas,
ayuda a un metabolismo, a un catabolismo, y está entregando no solamente la vitamina D3, sino está entregando biofotones de energía. Entonces, si el sol hace en las plantas a través de ese proceso, ¿cierto?, ¿qué no haría en nosotros? Esa síntesis que se genera a través de las plantas, generando clorofila, que no podría ser en nosotros el sol. Caminar descalzo en la manga o en la tierra. Yo preconizo constantemente al levantarme, dar gracias a un ser superior, dar gracias a la familia, a los seres que están alrededor, dar gracias por estar sano, darle gracias a las células, dar gracias por la familia que tiene alrededor. Sí que sentimos la soledad cuando ocurrió la pandemia, sí nos sentimos solos y no hemos aceptado lo importante que es tener una familia, abrir lazos. Lo segundo es darle gracias a ellos, pero lo segundo es venir el concepto del perdón. Pido perdón y me perdono. Me pido perdón a mí mismo, le pido perdón a ese ser superior, le pido perdón a mi cuerpo, porque le estoy dando una alimentación fisiológica y mis células tienen que trabajar mucho, para tratar de que ese sistema inmunológico sea capaz de neutralizar esos embates cancerígenos que ocurren en una persona normal entre 7 a 8 veces, de 7 a 10 veces a otros. Pero el perdón, yo no estoy perdonando a una persona que me hizo daño, yo me perdono por no tenerle rencor, porque si esa persona tuviera conciencia no me hubiera hecho ese daño. El hombre generalmente tiende a ser malo porque le falta conciencia, pero nosotros, y quiero que nos miremos en el espejo, hemos cometido muchos errores y en un momento cuando nosotros empezamos a florecer en conciencia, no volvemos a cometer esos errores, porque estamos en un proceso de cambio y lo que requiere ahora la humanidad es procesos de cambio, ¿sí? Procesos de cambio del padre asumiendo su rol en la familia como padre, del hijo asumiendo el rol como hijo, la señora como señora, el ciudadano como parte integrante de una familia macra llamada sociedad. Cada uno colocando el mejor esfuerzo. Recordemos que la avaricia, el deseo de la riqueza desmesurada, es un gen que fue colocado hace miles y miles de años y nosotros jugamos a eso por inconsciencia. Hemos hablado de seres, y lo hablamos en el programa anterior, un Luther King, quiero vivir un sueño donde hombres blancos, hombres negros convivan. El apartheid de Mandela, donde perdono a los carceleros y me doy cuenta que como presidente no me puedo llenar de odio y rencor para sacar adelante a mi pueblo. Aquel caudillo, aquel líder, aquel presidente que enrute políticas de odio no sirve en el proceso de supervivencia de un pueblo, de una nación. Sí, hay que mirar lo malo y corregirlo, hay que decantar. Un Gandhi, que a través de ese manejo ancestral, de esa alta espiritualidad, ayuda a liberar a la India del Imperio Británico. Y vamos mirando cantidad de seres que con su ejemplo, nos han llenado. Yo recuerdo, yo atendí a una paciente que estaba estudiando educación física en la Universidad de Antioquia. Estuvo en un hospital psiquiátrico, en un hospital mental, porque se levantaba
queriendo matar. Sentía órdenes que le decían: mata, mata, mata. Y ella, como estudiante, le tocó converger en la Universidad de Antioquia con tipos de izquierda y tipos de derecha, donde hablaban de las atrocidades que hacían. Y le tocó escuchar. Y escuchando, se fue aficionando en las películas de terror. Y se metió en un mundo tenebroso. Y ella dice: el papá me la trae porque se levanta en la mañana con un cuchillo y la orden era matar al papá. El papá logra despertarse, le hablan de mí, me la llevan y logramos quitarle esas contraórdenes que estaban. Pero no voy a eso. Voy a que conocí un hombre maravilloso que era el padre de esa muchacha, un maestro de obra, con esos corazones y con esa forma de hablar que les llegaba a uno al corazón. Y uno dice: tiene la sabiduría del corazón. ¿Sí? No el docto de la universidad, sino me interesa más la sabiduría del corazón. Yo quedé prendado de la calidad humana de ese señor. Y cuando me toca hablar, muchas veces lo recuerdo con cariño, porque de él salían palabras vertidas en sabiduría. Y estamos hablando de un hombre, y me decía que no hizo nada, hizo algunos años de primaria. Lo que me interesa, y es lo que también preconizo, es la sabiduría del corazón, no la frialdad del intelecto o no el manejo emocional de las vísceras. Me interesa aquel hombre que ha sido capaz de unir ese raciocinio con la emoción y elevar ese segundo cerebro para entregar a través de su corazón sabiduría, porque lo ha vivido. Hipócrates decía: si tú, médico, no te sanas, ¿para qué eres médico? Si tú, que estás hablando de enfermedad mental, no la has visto en ti, no la has conocido, o la estás conociendo y estás en una forma experticia manejándola, vas a ser un excelente psicólogo. Por eso debemos entender que nosotros tenemos la vivencia del infierno y del cielo. ¿Sí? Hay una frase que la dije en una charla en estos días: no hay mayor ética que la de una prostituta reformada. Cuando un ser humano se da cuenta de los errores que ha cometido, comienza a ser sabio, no los quiere cometer. Pero cuando un hombre es inconsciente, como decía Hume, el hombre es el único animal que cae 3 veces en el mismo hueco. ¿Sí? Aprender y debemos reaprender. Entonces, ¿cuáles son los alimentos ácidos? El que gana, el que está en lo más elevado, es el azúcar refinada. Tiene un pH 2.1. Y estamos hablando que el pH va de 0 a 14, ácido de 0 a 7, y alcalino de 7 a 14. Miren el nivel tan bajo que está el azúcar. Carnes, todas. Leche de vaca, sal refinada, harinas refinadas, productos de panadería, margarinas, gaseosas, alcohol, cafeína, tabaco y, triste, medicinas. Ahora, cualquier alimento cocinado, sí, la cocción elimina el oxígeno y lo transforma en ácido, inclusive verduras cocinadas. Mientras más crudo comamos es mejor. Todo lo que contenga conservantes, colorantes, estabilizantes, etc., todos los alimentos envasados, sí, todos son alimentos
acidificados. Alimentos alcalinos, verduras crudas, frutas. Por ejemplo, hay algo raro. El limón tiene un pH de 2.2, un punto por encima del azúcar, pero se convierte al ingresar en el estómago en alcalino. Cereales integrales. El más alcalinizante de todos los cereales es el mijo. Y un cereal que lo han dañado mucho, la soya, lo han vuelto muy transgénico. Estos cereales integrales se deben consumir levemente cocinados. Consumir la miel, la clorofila, el agua, el ejercicio, la quinoa. Es decir, es hora de que comiences a investigar. Nunca como hasta hoy el conocimiento ha estado tan a flor de piel, tan a la mano. Puedes empezar a buscar alimentos alcalinizantes, ¿sí? Alimentos no alcalinizantes. ¿Cuáles son las comidas ácidas? ¿Cuáles son las comidas alcalinas? ¿Cuál es la dieta del Mediterráneo? Y seguimos en este manejo para entender que nosotros debemos ser nuestros propios médicos. Y debemos tener a un médico amigo que de una u otra forma nos guíe y nos haga entender. Pero el primer medicamento es el alimento. Sí, pero antes del primero hay lo básico, el dar gracias, el dar perdón y no generar juicios. ¿Por qué no generar juicios? Porque esa persona que está cometiendo un rol equivocado y está haciendo daño, en un momento tú lo llevas a que se dé cuenta del daño, porque ha subido su nivel de conciencia, ya deja de serlo. ¿Sí? Recordemos que no hay nadie extremadamente bueno y no hay nadie extremadamente malo. Todos somos una confluencia de yin con yang y yang con yin. Todos, en una u otra forma, tenemos algunas perlas negras que a veces ensombrecen la luz de nuestra vida. Pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es eso: gestar cambios en nosotros mismos y ayudar a través de un proceso de liderazgo a que los demás lo tengan. Recordemos que estamos en Conciencia, Sanación y Liderazgo, que le habla el médico bioenergético Iván Rodrigo Páramo, médico homeópata, naturópata. También que me pueden localizar en el 320-245-3044. Tengo un consultorio por los lados del estadio y generalmente hago muchos domicilios. Dicto charlas y conferencias. Manejo también medicina no presencial. Tengo pacientes en diferentes partes de Sudamérica, en España y próximamente algunos pacientes en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que se puede hacer un trabajo de ayuda. Dictamos charlas y conferencias, somos coach ontológico y coach organizacional y tenemos una gran cantidad de herramientas que pueden ayudar a gestar cambios. Este programa también se va a seguir pasando, se va a repetir por lachivarradio.com, por medio estéreo y por nuestra emisora consaliderazgo.com. El tiempo a veces es corto, pero lo más importante es que estamos acá tratando de hacer un trabajo que llegue al corazón de ustedes. Conciencia, sanación y liderazgo va a ser la frase que se va a repetir constantemente porque hay que sacar el líder que hay en cada uno de ustedes. Este es su médico Iván Rodrigo Páramo. Les desea un feliz día
y nos vemos próximamente el próximo miércoles 2:30. Muy buena tarde.